En esta ocasión vamos a hablar de los dobladores de voltaje utilizando diodos. Como vemos, un replicador o doblador de voltaje permite incrementar el valor del voltaje. Tenemos una señal de entrada, este específicamente se va al doble. Vemos que aparecen dos capacitores, C1, C2, D-1 y D-2. En este ejemplo aparece un transformador, aunque este no es necesario para poder obtener la función de duplicar voltaje. Vamos a analizarlo desde el lado izquierdo. Tenemos una señal senoidal que pasa por los semidiodos. Ahora enfocamos al semiciclo positivo. En esta condición de la polaridad que tiene el primario del transformador es el positivo. En la parte de arriba, negativo en la parte de abajo. Esta misma polaridad se transfiere al secundario del transformador. En esta condición de empuje de la corriente va a hacer que la corriente intente pasar a través del capacitor C1 cuando llegue a este nodo o a este punto va a intentar pasar a través del D2. Sin embargo, esta circulación de corriente solamente se va a producir en el caso de los diodos que queden en la posición directa. Vamos a asumir que en este caso el diodo sub 1 y el diodo sub 2 son diodos ideales. Si nos damos cuenta que esta corriente llega al nodo, la opción de que tiene debido a los potenciales eléctricos, que se está manejando bajo polarización directa y que se va a obtener de sub 1, solamente tiene la opción de transmitirse a esta corriente a través de esta malla. No puede serlo a través de D sub 2 porque la polarización del diodo ha quedado en polarización inversa. Teniendo en cuenta que el potencial eléctrico aparece en el cátodo es mayor al ánodo, podríamos pensar cómo se logra eso sin que en esta terminal corresponde la misma que tenemos aquí. El cátodo se tiene en potencial eléctrico negativo. Sabemos que esta es terminal negativa respecto a esta, pero este terminal respecto a esta posee un potencial eléctrico más alto y por lo tanto el diodo D sub 2 queda en polarización inversa, de tal manera que la corriente circula a través de él y por consecuencia no se puede cargar el capacitor C2. Ya como hemos dicho, la circulación de corriente se da solamente a través de esta malla y en esta dirección, y eso permite cargar el capacitor C1 hasta el máximo voltaje que tiene el transformador en el secundario. Normalmente se denota como V sub P, porque conocemos el voltaje pico. Recordamos que esta polaridad C1 porque es la que vamos a utilizar cuando analicemos el segundo semiciclo, o conocido como semiciclo negativo. Antes de pasar al análisis, recordemos que C1 tiene una polaridad. Empezamos nuevamente del lado izquierdo. En esta condición, el semiciclo negativo provoca que la polaridad del ahora transformador en el primario sea positivo y en la parte inferior negativo. Esta polaridad se ve también en el secundario del transformador, por lo que ahora vemos el transporte a la corriente o el empuje probable se va a dar a través de esta dirección. Cuando la corriente llega a este nodo da dos opciones: ir a D sub 1 o entregar la carga del capacitor C2. Sin embargo, D sub 1 queda en polarización inversa, por lo tanto la corriente va a circular a través de... no puede circular a través de él. La opción que queda es ir a través de C2. Sin embargo, para que pueda pasar la corriente a través de este capacitor y por consecuencia cargarlo, el diodo D sub 2 debe quedar en polarización directa. Esto se logra porque el potencial eléctrico que tenemos en el ánodo del diodo D sub 2 es más alto que ahora el cátodo en su otra terminal. ¿Por qué? Porque recordemos que este potencial eléctrico que tenemos en la parte superior se ve en esta terminal y en comparación a este punto definitivamente tiene un potencial eléctrico más bajo, lo que hace que el diodo D sub 2 se comporte como un interruptor cerrado y la corriente puede circular a través de él de tal manera que pueda permitir por el capacitor de C2 cargarse. Por lo tanto, la trayectoria de la corriente se tiene cuando se aplica el semiciclo negativo de la fuente, como se muestra en la trayectoria. La pregunta natural que viene ahora: ¿qué voltaje permite cargar o qué valor se obtiene al capacitor C2? Vemos que ahora la polaridad que tiene C1 y la que tiene el transformador podemos representar como si fuera una batería. Dos fuentes que en esta polaridad y que encontrarlos en serie se pueden sumar. Si aplicamos la regla de Kirchhoff y teniendo en cuenta que las polaridades que vemos en este voltaje del capacitor es uno más alto que el pico se obtiene entre las terminales del transformador, será igual al voltaje que aparezca en el capacitor C2 y que mediremos entre estas terminales. Pero si tenemos en cuenta que el capacitor C1 durante el ciclo anterior, que fue el semiciclo positivo, se cargó también el voltaje pico del transformador, podemos sustituir la expresión como P sub P de tal manera que ahora la expresión se transforma en esto.
lo que nos dice que el voltaje del capacitor de C2 será igual a la suma de los dos voltajes picos, tanto originados por el capacitor C1 como el que tiene el secundario del transformador. Y por consecuencia, para terminar, el voltaje del capacitor C2 es ahí donde tenemos ese voltaje duplicado, será igual a 2 veces el valor del voltaje pico.